Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar a repasar desarrollo embrionario. Este primer cuadrito es a mero título informativo, es para que nos podamos ubicar en esta clasificación que vamos a ver ahora. El desarrollo embrionario se divide en 3 periodos. Un primer periodo que se conoce como periodo preembrionario, que va desde la fecundación hasta el final de la tercera semana. En este periodo preembrionario, entonces, luego de la fecundación, se va a formar un embrión unicelular, que también se conoce con el nombre de huevo o cigoto. Este embrión unicelular va a empezar a sufrir un montón de divisiones mitóticas, que va a ser ahora que sea multicelular, y también otro fenómeno muy característico de esta semana es la gastrulación. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente cuando el embrión se forma, está formado por 2 hojas embrionarias llamadas embrión bilaminar, y por medio de este proceso de gastrulación se va a formar un embrión trilaminar, es decir, con 3 hojas embrionarias. Después, desde la 4ª semana hasta la 8ª semana, entramos en el periodo embrionario de organogénesis. En este periodo, cada una de las 3 hojas embrionarias va a dar origen a distintos órganos y tejidos específicos. Hacia el final del segundo mes, ya se han establecido los principales sistemas de órganos y van a ser reconocibles caracteres morfológicos externos del cuerpo, como una cabeza de gran tamaño. Recuérdense que acá está desproporcionado el tamaño de la cabeza al resto del cuerpo y que eso se conocía como alometría. También van a empezar a hacerse visibles las extremidades que comienzan a formarse a comienzo de la 5ª semana. También vamos a poder reconocer cara, oídos, nariz y ojos. Este es el periodo más crítico del desarrollo embrionario, porque justamente como se están formando estos órganos y tejidos, cualquier alteración que pueda ocurrir acá, en ese ambiente o en el embrión, va a llevar al desarrollo de anomalías congénitas. Luego tenemos el periodo fetal. El periodo fetal se extiende desde la 9ª semana al nacimiento. Acá lo que va a ocurrir es que los órganos y tejidos que ya se habían formado acá van a empezar a madurar y es un periodo marcado por un gran crecimiento corporal. Acá crece muchísimo el tamaño del embrión. Entonces, vamos a arrancar con el periodo preembrionario. Vamos a ver la primera semana, desde la fecundación al día 6. Recordemos que la fecundación ocurría en el tercio distal de las trompas de falopio y aproximadamente este embrión va a demorar unos 3 días en llegar al útero y otros 3 días más en implantarse. Entonces, fíjense que acá tenemos una célula huevo cigoto unicelular que, ahora vamos a ver de vuelta, se caracteriza porque va a estar rodeada, fíjense ahí, por la membrana pelúcida. Observe entonces cómo ahora pasamos de una sola célula a una serie de mitosis sucesivas para llegar a 2 células. Estas células reciben el nombre de blastómeras. Ahora va a sufrir otra división mitótica más para llegar a formar 4 células. Fíjense de vuelta cómo no ha cambiado el tamaño del embrión, sino que cada vez estas blastómeras se van haciendo más pequeñitas. Entonces, hasta este momento de 8 células, fíjense que el embrión forma una especie de masa compacta. A partir del momento en que ya tenemos las 8 blastómeras, va a sufrir un proceso conocido como compactación. Va a formar una bola compacta y aproximadamente unos 4 días después de la fecundación, el embrión va a volver a dividirse para formar la mórula. Bien, la mórula, entonces, fíjense, acá dice día 3, el cuadernillo dice día 4 aproximadamente, lo que pasa es que es un proceso transicional. La mórula va a estar formada por 16 células. La otra característica es que, fíjense, mantiene la membrana pelúcida. ¿Y qué ha ocurrido acá? Que ha empezado un proceso de diferenciación. Este proceso de diferenciación, chicos, va a ser característico de todo el desarrollo embrionario. ¿Qué quiere decir? Que de estas células van a ir derivando otras células que se van a ir especializando y que ya no van a ser iguales desde el punto de vista de la funcionalidad y de la expresión génica que las células originarias. Claramente los genes son los mismos, pero la expresión génica va a ir cambiando. Entonces se van a ir formando poblaciones con distinto desarrollo, con distintas funciones y cada vez más especializadas. Volvamos entonces a esta mórula que ahora,
ha diferenciado sus células y tiene una masa celular interna y una masa celular externa. Entonces, a partir de la mórula, el embrión ya estaba llegando al útero y fíjense qué ocurre acá en este momento. En el embrión, en la masa celular interna, se ha formado una cavidad. Esto aproximadamente estamos en el día 4, ¿sí? Y fíjense que lo que ha ocurrido es que en este polo del embrión, que vamos a llamar polo embrionario, se ha quedado junto todo el embrioblasto y acá ha quedado una cavidad. Esta cavidad se llama blastocele o cavidad del blastocisto. Y después ha quedado la masa celular externa, que ahora vamos a llamarla trofoblasto. Entonces, la masa celular interna dio origen al embrioblasto y la masa celular externa dio origen al trofoblasto. Fíjense que seguimos teniendo la membrana pelúcida. Acá creo que vamos a tener un acercamiento donde vamos a ver entonces también la cavidad del blastocisto. Esta estructura entonces ahora recibe el nombre de blastocito. Entonces, fíjense lo que les decía, en el polo embrionario, que va a ser el polo por el cual se implante en el útero, quedó el embrioblasto, todo acá, porque se introdujo el líquido y acá se formó una cavidad llamada blastocele. Y la masa celular externa se transformó ahora en trofoblasto. Observen entonces cómo a partir de este polo embrionario se va a producir la implantación. La implantación va a ocurrir en el tercio superior de la pared posterior del útero. Esa es la zona normal donde va a ocurrir la implantación. ¿Por qué les pongo acá esta imagen? Porque quiero que recordemos un poquito la estructura del útero porque vamos a estar hablando un montón de esto. Recordemos que tenemos por un lado el perimetrio, después acá, por un lado el perimetrio en amarillo, después teníamos la capa muscular, que es el miometrio, y terminamos con el endometrio, que es la que da a la luz del útero. Por acá estaría el blastocisto implantándose. Entonces, ¿qué pasa con ese endometrio? Recuerden que ese endometrio tenía dos capas, una capa basal, que es la más interna, y una capa funcional, que es la que se perdía durante la menstruación, y que justamente esta capa basal, cuando se pierde la capa funcional, la regenera. ¿Por qué quiero acá que le presten mucha atención? Porque esta capa funcional, que es la más interna, si hay embarazo no se pierde. Y cuando se desarrolle la placenta, esta capa funcional va a empezar a llamarse decidua basal. Después la vamos a hablar de ella hasta el cansancio, así que por eso quería que ustedes la vieran en este momento. Bien, lo que va a ocurrir entonces ahora es el fenómeno de implantación. Estamos aproximadamente en el día 6, ¿sí? Y fíjense que periodo preembrionario, seguimos en la primera semana, día 6, en el tercio superior, normalmente de la pared posterior del útero, y observen que esta es la zona normal de implantación. ¿Qué vamos a observar acá? Por un lado, que el blastocisto, fíjense que perdió la membrana pelúcida. Eso es importante para que pueda implantarse. Y fíjense que nos quedamos con el embrioblasto en el polo embrionario y el trofoblasto formando la pared epitelial de este embrión. Entonces, las células, fíjense, del trofoblasto sobre el polo embrionario va a empezar a introducirse entre las células epiteliales de la mucosa uterina, que era esta capa funcional. Bien, esta mucosa uterina se encuentra en la fase secretora o luteínica. En realidad, desde el punto de vista del endometrio, está en la fase secretora. Desde el punto de vista ovárico, estaríamos en la fase luteínica. Una característica que ya vamos a ir viendo, que este tejido está muy congestionado, el de la mucosa uterina.
vamos a ver que está lleno de glándulas y de arterias que están todas enroscadas, se les dice tortuosas, y el tejido está muy congestionado. Entonces, resumen de esta primera semana, estamos en el día 6. Nos quedó un embrión formado por un embrioblasto y un trofoblasto rodeando. La mucosa uterina en su fase secretora, llena de glándulas, ¿sí? Está comenzando el proceso de implantación por el polo embrionario del embrión. El cigoto ha pasado por las etapas de mórula y de blastocito, y en esta etapa de blastocisto es que se está produciendo la implantación. Comenzó la implantación en la mucosa uterina y el embrión, ya lo dijimos, formado por embrioblasto y por trofoblasto. Entonces, ¿qué va a pasar aproximadamente en el día 8? Fíjense que el embrioblasto, se ha diferenciado, ya estamos en la segunda semana, en dos capas embrionarias. Perdón, no se ha diferenciado en dos capas embrionarias, sino en dos poblaciones celulares. Repito para que quede claro. El embrioblasto se ha dividido en dos poblaciones celulares. El hipoblasto, acá en rojo, y el epiblasto, acá en verdecito. O sea, que esto era embrioblasto. Acá es muy importante que empecemos a ver algo. Del epiblasto es donde va a salir el embrión propiamente dicho. El resto, tanto del del trofoblasto como del hipoblasto, que enseguida lo vamos a ir viendo, va a ir formando los anexos embrionarios. Pero el embrión propiamente dicho, el bebé que uno carga el primer día, salió de acá, salió del epiblasto. Entonces, fíjense, nos quedamos con un embrioblasto que se dividió en epiblasto y en hipoblasto. Y por otro lado, ¿se acuerdan que teníamos el trofoblasto que estaba rodeando y que había empezado a meterse? Este trofoblasto también se divide en dos poblaciones celulares. Un citotrofoblasto, que son células cúbicas que están bien diferenciadas, fíjense una de las otras, cada una es con un núcleo, o sea que son mononucleadas. Y después tenemos el sincitotrofoblasto, que es el que se está metiendo acá en la mucosa uterina, que fíjense que es este naranjita. Fíjense también que es una masa celular, es un sincitio, por eso se llama sincitotrofoblasto, que no tiene límites claros y por lo tanto se vuelve como una masa multinucleada, con células muy poco diferenciadas y sin divisiones celulares netas, es decir, no tengo claramente separada una célula de la otra. Y también entonces, fíjense que acá abajo nos sigue quedando el blastocele. Entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir en este momento. Entonces, yo acá, en esta imagen, esta es el endometrio, este es el sincitotrofoblasto, acá tenemos el citotrofoblasto, y fíjense que acá teníamos el epiblasto y acá en amarillito el hipoblasto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en el epiblasto se va a formar, cuando se va metiendo, una cavidad llena de líquido. ¿Ven? Y que va a quedar entonces rodeada por células epiteliales planas, acá arriba, ¿sí? En celestito, que se llaman amnioblastos, y el otro lado lo va a limitar el epiblasto. Entonces, nos hemos quedado con un embrión que tiene el blastocele por acá y la cavidad amniótica acá abajo, que ha quedado delimitada por los amnioblastos por este lado y por el epiblasto por este otro lado. El amnios es la primera membrana extraembrionaria que vamos a ver. Se caracteriza porque recubre justamente la cavidad amniótica junto con el epiblasto y el líquido amniótico que va a ir llenando esta cavidad en menor medida es producido por los amnioblastos, pero mayoritariamente va a ser producido en manera, primero, por líquido intersticial materno. Luego también este líquido amniótico va a ser formado por difusión de líquido que viene desde la sangre materna. Y al inicio de la semana 11 aproximadamente, el feto también empieza a contribuir con la formación de este líquido amniótico, aportando orina fetal. ¿Qué va a ocurrir o qué funciones tiene esta membrana extraembrionaria llamada amnios? Por un lado, absorbe impactos, va a regular o contribuir a la regulación de la temperatura del feto, va a evitar que se adhiera la piel del feto a los tejidos extrafetales
¿Por qué van a ocurrir todas estas funciones? Lo vamos a ver más adelante, pero luego este amnios va a rodear a todo el embrión como formando una bolsita alrededor del embrión. Entonces le va a permitir protegerlo de golpes, como así también absorber impacto y justamente esto de evitar las adherencias. Entonces, de vuelta, resumen largo, resumen corto. Nos quedó que el epiblasto acá nos había quedado por encima del hipoblasto. El epiblasto junto con los amnioblastos recubren la cavidad amniótica. El hipoblasto junto con células del citotrofoblasto recubren al blastocele, que es la otra cavidad. Este es el disco germinativo bilaminar formado por epiblasto y por hipoblasto. Del epiblasto va a salir el embrión propiamente dicho. Y el trofoblasto estaba dividido en sincitotrofoblasto, el trofoblasto está dividido en citotrofoblasto, acá en violeta, y sincitotrofoblasto, entrando cada vez más profundo en la mucosa uterina. Fíjense qué ha pasado acá. Estamos en el día 9. Prácticamente el embrión ya ingresado en la mucosa uterina. Fíjense lo que les decía antes, que tenemos glándulas uterinas y muchos vasos sanguíneos que son tortuosos. Observen acá lo que va a pasar. Acá el sincitotrofoblasto está en verde. Y lo que va a ocurrir entonces es que van a empezar a aparecer vacuolas en ese sincitotrofoblasto. Ahora lo vamos a ver. Fíjense cómo empieza a vacuolarse, se empieza a llenar de líquido. Estas vacuolas empiezan a fusionarse entre sí y van a formar lo que se conocen como lagunas trofoblásticas. Ahora, otra situación que vamos a encontrar es que, fíjense, acá en amarillo nosotros teníamos el hipoblasto. Entonces, de este hipoblasto lo que va a ocurrir es que células aplanadas van a empezar a cubrir la cara interna del citotrofoblasto y va a formar entonces una membrana por acá, por debajo del citotrofoblasto, llamada membrana exocilómica. Entonces, esta membrana exocilómica, junto con el hipoblasto que ha quedado por este otro lado, van a revestir una cavidad llamada cavidad exocilómica, que cuando madure va a llamarse saco vitelino primitivo. Entonces, volvamos al resumen del día 9. Tengo un tejido endometrial lleno de glándulas, tremendamente congestionado, con vasos sanguíneos tortuosos. Los vasos sanguíneos maternos se llaman sinusoides. Bien, tengo lagunas trofoblásticas que se habían producido como consecuencia de que se habían ido funcionando estas vacuolas que habían ido llenando el sincitotrofoblasto. Me quedó el disco germinativo bilaminar, donde el epiblasto junto con los amnioblastos recubren la cavidad amniótica y el hipoblasto junto con estas células que habían derivado de él formaban la cavidad exocilómica o saco vitelino primitivo. Vamos entonces al día aproximadamente 11 o 12. En esta imagen lo que nosotros podemos ver es que, vamos a ver qué pasaba. Acá. Observen cómo desde los capilares maternos que han sido erosionados por el sincitotrofoblasto empiezan a llenarse de sangre las lagunas trofoblásticas. ¿Por qué básicamente es importante este proceso? Veámoslo de vuelta. Ahí tenemos las lagunas trofoblásticas. El sincitotrofoblasto creció al invadir la mucosa uterina, va erosionando el endotelio de los capilares del endometrio, de estos sinusoides maternos, y la sangre entonces va a entrar en las lagunas trofoblásticas, que es entonces, fíjense, van a terminar continuándose con los sinusoides. A ver si quiere andar la animación, ahí andamos. Entonces, ¿por qué es muy importante este proceso? Porque va a permitir entonces que se forme la circulación úteroplacentaria, es decir, la comunicación entre la sangre uterina
y la placenta futura, porque ya vamos a ver que la placenta va a estar o va a derivar de este trofoblasto y sincito trofoblasto, lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente esto permitió la formación de la circulación uteroplacentaria. ¿Qué otra característica es importante acá? Que el sincito trofoblasto produce hormona gonadotrófica coriónica humana, la HCG. Y justamente esta hormona que es producida por el sincito trofoblasto, a partir de esta circulación uteroplacentaria va a empezar a aparecer en la sangre materna y es posible dosificarla y de esta forma averiguar si hay un embarazo en curso. La hormona gonadotrófica coriónica humana lo que hace es mantener la viabilidad del cuerpo lúteo. Recordemos que hasta que la placenta esté madura, el cuerpo lúteo en los ovarios estaba produciendo progesterona y estrógenos. Y esto es justamente lo que permite sujetar al endometrio, que no se pierde y por lo tanto que no se pierda el embarazo. Entonces, esta hormona gonadotrófica conserva la viabilidad del cuerpo lúteo y el segundo coso que quiero que veamos entre el día 11 y 12 es que fíjense, ¿qué ocurrió? Nosotros acá tenemos el hipoblasto y acá entonces había quedado el saco vitelino primitivo. Observen lo siguiente. Del saco vitelino primitivo va entonces ahora a derivar una población de células que va a quedar metida ahí en rojito, entonces, entre la cara interna del citotrofoblasto, fíjense, este es el citotrofoblasto, esta nueva población de células quedó rodeando la cara interna del citotrofoblasto y la superficie externa del saco vitelino primitivo. Quedó metida ahí adentro y eran poblaciones de células provenientes del saco vitelino. Entonces, esta estructura nueva que ha aparecido ahora entre la cara interna del citotrofoblasto y la cara externa del saco vitelino recibe el nombre de mesodermo extraembrionario. Fíjense entonces que acá lo que estamos viendo es el mesodermo extraembrionario, acá en naranja. Y fíjense cómo empezó a vacuolarse ese mesodermo extraembrionario. Vamos a volver a pasarlo porque fue medio rápido. Entonces, tenemos el mesodermo extraembrionario que ha crecido muchísimo y ha rodeado, observen esto es importante, recubriendo toda la cara interna del citotrofoblasto, ha rodeado a el disco germinativo minabinar, al saco vitelino y a la cavidad amniótica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en este mesodermo extraembrionario va a empezar a aparecer cavidades. Cavidades que luego se van a fusionar para formar esta estructura que se va a conocer con el nombre de celoma extraembrionario, que en el futuro va a formar lo que se conoce como cavidad coriónica. Entonces, de vuelta, teníamos acá, observen, el saco vitelino primitivo, la cavidad amniótica y este mesodermo extraembrionario que empezó a vacuolarse. Cuando empieza a vacuolarse, estas vacuolas se fusionan y forman una gran cavidad que se llama celoma extraembrionario y va a ser la cavidad coriónica. Fíjense que qué ocurrió. Cuando crece tanto esta cavidad coriónica, termina segmentando o partiendo al mesodermo extraembrionario en dos hojas. Un mesodermo embrionario explácnico, que es esta hoja acá, que recubre al saco vitelino. Y después tenemos el mesodermo extraembrionario somático, que va a recubrir por la cara interna al citotrofoblasto y en esta parte superior de la cavidad amniótica y del epiblasto. Entonces, nos ha quedado un mesodermo extraembrionario dividido en dos hojas, una hoja esplácnica y una hoja somática. Acá aparece la segunda membrana extraembrionaria, que es el corion. Este corion va a estar formado por tres poblaciones celulares, por el mesodermo extraembrionario somático, por el citotrofoblasto y por el sincitotrofoblasto. Obviamente, a esta altura del partido, estamos entre el día 11 y 12, fíjense que el embrión ya está completamente
incluido adentro de la mucosa uterina, y acá se había establecido la circulación uteroplacentaria. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá aproximadamente en el día 13? Va a empezar el proceso de formación de lo que se conocen como vellosidades del corio. En esta imagen nosotros tenemos el mesodermo extraembrionario somático acá en rosadito, el citotrofoblasto acá en blanquito y el sincitotrofoblasto acá en morado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que, a ver si lo podemos hacer correr, el citotrofoblasto, fíjense, va a empezar a invadir el sincitotrofoblasto, va a penetrar en el sincitotrofoblasto. Y esta primera estructura va a recibir el nombre de vellosidad primaria, o sea que va a estar formada por el citotrofoblasto que invadió y el sincitotrofoblasto que queda alrededor. El tronco está formado entonces de estas vellosidades primarias por citotrofoblasto y tiene una envoltura externa de sincitotrofoblasto. ¿Qué otro fenómeno vamos a encontrar acá? Que fíjense que del hipoblasto, que lo seguimos teniendo acá, vamos a acercarnos un poquitito, del hipoblasto, que está en este sector, van a empezar a migrar una población de células que va a ir desplazando al saco vitelino primitivo para dejar finalmente un saco vitelino definitivo en esta porción. Entonces, a lo largo del interior de la membrana exocelómica, estas células del hipoblasto fueron migrando hasta desplazar a este saco vitelino primitivo y quedarme con el saco vitelino definitivo. Entonces acá apareció nuestra tercer membrana extraembrionaria, que durante la segunda y tercera semana va a tener como función transferir nutrientes al embrión. Ojo, no almacena vitelo, no es comparable este saco vitelino definitivo con el vitelo que tienen los organismos que son ovíparos, que ponen huevos. No almacena vitelo, pero sí durante la segunda y tercera semana va a transferir nutrientes al embrión. También este saco vitelino definitivo va a funcionar como sitio inicial de formación de la sangre y va a tener células que van a migrar a las gónadas y van a formar las células germinativas primitivas que después van a dar origen a espermatogonias y ovogonias. Aproximadamente hacia la semana 10 empieza a encogerse este saco vitelino definitivo, porque ya al tener un cordón umbilical y al tener desarrollo placentario, la nutrición de el embrión va a venir de la madre. Y a la semana 11 normalmente ya no se hace visible. Otra cosa que me interesa que miren acá es justamente cómo el celoma extraembrionario se expandió tanto, que ha formado lo que ahora llamamos la cavidad coriónica. Y fíjense entonces que esta cavidad coriónica va a rodear al saco vitelino primitivo y acá va a rodear al saco vitelino definitivo. Y observen que acá es muy clarito cómo se ve, a ver si lo podemos acercar, el mesodermo extraembrionario, que está acá en rojo, ¿sí? Que nos quedamos con el mesodermo esplácnico rodeando al saco vitelino, y observen cómo el mesodermo somático ha quedado revistiendo al citotrofoblasto por su cara interna y ha quedado acá un cúmulo de mesodermo extraembrionario que es el que sostiene al embrión y que lo mantiene unido al corium. Entonces, este penachito acá de mesodermo extraembrionario permite mantener unido al disco germinativo al trofoblasto y esto va a formar lo que se conoce como pedicelo de fijación, a partir del cual luego va a discurrir el cordón umbilical. Entonces, resumen de la segunda semana. A esta semana se la suele llamar semana de los dos. ¿Por qué? Porque quedó un trofoblasto formado por sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, o sea, en dos. Después, tenemos un disco germinativo bilaminar formado por epiblasto y por hipoblasto. Después, tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino definitivo por acá abajo.
y el mesodermo extraembrionario que quedó también dividido en dos, en el somático, todo por acá, y en el esplácnico, rodeando el saco vitelino definitivo. Después tenemos el corion, que recordemos que era mesodermo extraembrionario somático sin citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, eso era el corion, y vellosidades coriónicas primarias con un núcleo de citotrofoblasto revestida por sin citotrofoblasto. Acá estamos mirando, si yo hiciera un corte así, plac, de esa vellosidad, la estoy mirando de frente. Y había quedado la circulación uteroplacentaria con el aporte de la hormona gonadotrófica coriónica humana producida por el sin citotrofoblasto, que está llegando a la sangre materna a través de esta circulación uteroplacentaria. Bien, fíjense que ya estamos en el periodo preembrionario, pero ya estamos en la tercera semana, estamos en el día 15. A comienzo de esta tercera semana, recuerden que teníamos estas vellosidades. El trofoblasto se caracterizaba por tener estas vellosidades primarias que van a ir transformándose de a poco en vellosidades secundarias, producto de que fíjense que el mesodermo extraembrionario se va a ir introduciendo adentro de las vellosidades. Entonces, a esta estructura formada por el mesodermo extraembrionario, su porción somática, introducidas adentro de la vellosidad primaria que estaba formada por el núcleo de citotrofoblasto, rodeada por sin citotrofoblasto, esto recibe el nombre de vellosidades secundarias. Entonces, en esta semana 15, no vamos a repetir lo anterior, lo que quiero marcar es cómo va creciendo esta cavidad coriónica que rodea todo, parte al mesodermo extraembrionario en dos, el disco germinativo queda unido por el pedicelo de fijación y a nivel del corion nos aparecen entonces las vellosidades secundarias, que son estas que tenemos acá. Cada una de estas es una vellosidad secundaria. Ahora entonces estamos aproximadamente en el día 16. Fíjense que lo que primero que vamos acá a ver en este día 16, entonces es, acá tenemos el saco vitelino definitivo, acá tenemos la cavidad coriónica, en rojito tenemos el mesodermo extraembrionario, el pedicelo de fijación, acá está el disco germinativo bilaminar, saco vitelino definitivo y cavidad amniótica. El saco vitelino definitivo, fíjense que por un proceso de evaginación del saco vitelino definitivo se formó la alantoides hacia, fíjense, el pedicelo de fijación. Entonces, acá apareció ahora nuestra cuarta membrana extraembrionaria, que es esta alantoides, que repitamos, se formó por una evaginación del saco vitelino hacia el pedicelo de fijación, que es este que está acá. Esa es la alantoides. La alantoides va a participar también de la formación inicial de la sangre, junto que habíamos visto con el saco vitelino definitivo, y los vasos sanguíneos de esta alantoides van a formar la vena y las arterias umbilicales que después van a correr por acá, por este pedicelo de fijación, formando el cordón umbilical. Hacia el segundo mes va a degenerar la porción extraembrionaria y la porción intraembrionaria va a correr desde el ombligo del embrión hacia la vejiga urinaria y después va a contribuir a la formación de la vejiga urinaria del embrión. En los reptiles, en las aves y en algunos mamíferos, la alantoides tiene una función respiratoria y actúa como un reservorio de orina durante la vida embrionaria. En el embrión humano, estas funciones están a cargo de la placenta y del saco amniótico, por lo que la alantoides en general tiende a permanecer muy, muy, muy pequeñita. Bien, lo otro que también yo quiero que vean acá es, a ver, de vuelta, por un lado, observen cómo el corion tiene todas las vellosidades. Acá, ¿ven? Rodeando todo el corion tenemos las vellosidades. Y la otra cuestión que quiero que miren es cómo la cavidad amniótica va a ir creciendo, que es lo que hablábamos antes para que ahora lo puedan ver. Y fíjense que este es el disco germinativo bilaminar, acá ya se están transformando en un disco trilaminar, no importa eso, pero lo que quiero es que vean cómo el saco amniótico envuelve
y rodea a todo el embrión hasta que finalmente el embrión quede incluido adentro de esa bolsa y que tiene esta función de regular la temperatura y de evitar los golpes del embrión porque básicamente está lleno de líquido. Entonces, hacia el final de la semana 3, a ver si corre, células de acá del mesodermo van a empezar a diferenciarse formando vasos sanguíneos. Entonces, ahora tenemos las vellosidades terciarias. Estas vellosidades terciarias, que son las vellosidades finales, que van a formar parte de la placenta, van a estar formadas de adentro hacia afuera por los vasos sanguíneos que se formaron acá adentro del mesodermo extraembrionario que está en rosadito. Tenemos el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Luego lo que va a ocurrir es que estas vellosidades van a entrar en contacto con el sistema circulatorio intraembrionario del embrión. Por lo tanto, van a permitir conectar a la placenta, que va a estar formada acá, ya lo vamos a ver más adelante, con el embrión a partir de estos vasos sanguíneos. Entonces, viendo ahora cómo ha quedado. Primero acá se produjo ese proceso de diferenciación. Ese es el nombre que recibe la formación de los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario. Entonces ya también nos quedaron estas vellosidades terciarias ya maduras que van a tener entonces vasos sanguíneos que se han diferenciado a partir del mesodermo extraembrionario, que acá está en celeste, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Por otro lado, fíjense cómo la cavidad coriónica envolvió todo solo y ha dejado el mesodermo extraembrionario recubriendo el citotrofoblasto por su cara interna y acá en el pedicelo de fijación. Quedó la cavidad amniótica que todavía no ha crecido de todo. Acá tenemos el disco germinativo bilaminar con el epiblasto acá arriba y el hipoblasto acá abajo, el saco vitelino definitivo y la alantoides que se formó como una evaginación de este saco vitelino definitivo. Así nos encontramos al embrión entre el día 16 y 18 aproximadamente. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito en ver el proceso de formación de la placenta, porque la placenta es un órgano muy, muy complejo que va a estar formado tanto por estructuras provenientes del embrión, que son todas estas, y estructuras maternas, que es la capa funcional, que ahora le vamos a empezar a llamar decidua basal. Esa estructura, digamos, con tejidos provenientes tanto de la madre, la decidua basal, como del embrión, es la placenta propiamente dicha. Y fíjense lo que acá ocurre justamente. Lo que quiero que vean es cómo cuando se formaron estas vellosidades terciarias, de la punta de alguna de estas vellosidades van a salir cordones de citotrofoblasto que lo que van a hacer es recubrir, crecer hacia la decidua y formar una coraza trofoblástica. Esto es súper importante porque fíjense cómo este citotrofoblasto ha generado como tabiques y acá ha generado una coraza que va a recubrir todo el citotrofoblasto. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, nosotros teníamos inicialmente una vellosidad ya terciaria donde, quiero que miren esto con detalle, el citotrofoblasto que está en moradito generó estos cordones de citotrofoblasto y va a generar esta coraza de citotrofoblasto. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que acá quedaron los vasos sanguíneos maternos que llenaron las lagunas del sincitotrofoblasto, las lagunas trofoblásticas, y toda la sangre, y esto es lo que conoce como barrera placentaria, la sangre materna no entra en contacto directo con el embrión, sino que la sangre materna está en contacto con el sincitotrofoblasto, después tiene que atravesar el citotrofoblasto y el mesodermo para llegar a los vasos sanguíneos que van a comunicarse con los vasos del embrión. Entonces, veamos un poquito el resumen de formación de estas vellosidades, donde nosotros teníamos un citotrofoblasto, un sincitotrofoblasto. Acá están los sinusoides, los vasos sanguíneos maternos. El citotrofoblasto empieza a generar
estos cordones y al mismo tiempo acá se formó la comunicación uteroplacentaria cuando los sinusoides entraron en las vacuolas y en las lagunas trofoblásticas. El citotrofoblasto sigue creciendo, forma los cordones citotrofoblasto. Acá tenemos el sincitotrofoblasto, acá tenemos las lagunas. Entonces, finalmente, cuando la vellosidad ya maduró, nos ha quedado el mesodermo con los vasos sanguíneos acá adentro, el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto acá chiquito, y acá las lagunas trofoblásticas llenas de sangre materna. En condiciones normales, en ningún momento la sangre materna, que es esta, entra en contacto directo con la sangre embrionaria. Tiene que pasar primero todos estos tejidos. El último fenómeno que vamos a ver en la tercera semana, seguimos en el periodo preembrionario, es la gastrulación. Entonces, recuerden que nos habíamos quedado con un embrión, y esto es lo importante, bilaminar, formado por, acá, el epiblasto, cavidad amniótica, y el hipoblasto y el saco vitelino. Acá tenemos el mesodermo, el pedicelo de fijación. ¿Qué es lo que quiero que vean? Entonces, fíjense que el embrión no es homogéneo. Tiene lo que se llama un desarrollo céfalo-caudal. Esta es la porción caudal del embrión, esta es la porción cefálica del embrión. Acá arriba estaría el amnios, la cavidad amniótica, acá abajo el saco vitelino, y eso que vemos en verde y en rojito ahí es el disco germinativo bilaminar. Entonces, este embrión tiene un desarrollo céfalo-caudal. ¿Qué va a ocurrir entonces? Fíjense. A ver si lo podemos hacer correr. Ahí está. Entonces, ahora seguimos viendo al disco germinativo en la misma dirección. Fíjense que comenzó a formarse una línea que se conoce como línea primitiva, que va a correr por la superficie del epiblasto. Acá tenemos la misma imagen. Fíjense, tenemos cavidad amniótica, saco vitelino definitivo, disco germinativo bilaminar, el hipoblasto ahí en amarillo, el epiblasto. Entonces, por la superficie de este epiblasto, en dirección cefálica, desde la porción caudal a la dirección cefálica, va a correr y va a formarse esta línea primitiva, que recorre el eje longitudinal del embrión hacia el extremo cefálico, que es lo que acabamos de ver. Donde acá va a haber una zona ligeramente elevada que se conoce como nódulo primitivo. Fíjense qué ocurrió acá. Ahora hicimos otro corte en este embrión bilaminar, y lo que vamos a verlo ahora es de manera frontal. Entonces, acá estaba corriendo la línea primitiva y tenemos una parte más, digamos, ligeramente elevada, que se conoce como nódulo primitivo, que ahí sería eso que estamos viendo acá. Entonces acá se va a producir un proceso de invaginación. En este proceso, células que vienen, fíjense, del epiblasto, se deslizan y se desprenden del epiblasto por debajo de este. Y fíjense que reemplazaron al hipoblasto. Ahora, entonces, este hipoblasto va a pasar a llamarse endodermo. Otra migración nueva de células por debajo del epiblasto van a formar al mesodermo. Y finalmente, las propias células del epiblasto van a formar al ectodermo. Pasamos de un disco que tenía 2 hojas, que era epiblasto e hipoblasto, a 3 hojas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a verlo de vuelta rápidamente. Entonces, acá tenemos el embrión bilaminar con epiblasto e hipoblasto. Se forma la línea primitiva con el nódulo primitivo. Ahora, de vuelta, vamos a ver cómo se forma la línea primitiva en dirección hacia el extremo, cefálico, el nódulo primitivo, que es esa pequeña elevación que tenemos acá. Y en un proceso conocido como invaginación, células del epiblasto caen por debajo del mismo y reemplazan al hipoblasto, forman el endodermo. Otra oleada de células
forman el mesodermo y finalmente el propio epiblasto va a formar el ectodermo. Entonces, al final de la tercera semana nos quedamos con vellosidades terciarias completamente desarrolladas. Las lagunas trofoblásticas que están en contacto con el sincitotrofoblasto están llenas de sangre materna y se produjo la gastrulación pasando de un disco germinativo bilaminar a uno con 3 hojas embrionarias o trilaminar. Vamos a arrancar el periodo fetal. Estamos aproximadamente al final del 4.º mes y vamos a comenzar con el proceso o vamos a ir viendo en detalle el proceso de maduración de la placenta. Fíjense que terminamos con un embrión que está completamente incluido ahora en la cavidad amniótica acá en celestito. Ahí, fíjense, a ver si nos podemos acercar un poquito, ahí ha quedado, ese pedacito de ahí, ha quedado la cavidad coriónica que ha quedado súper reducida. Acá en celestito tenemos entonces al amnios. Fíjense que también entonces tenemos al saco vitelino por acá afuera y al antoides. Y tenemos al corión, que recordemos entonces que va a estar formado este corión por el mesodermo extraembrionario, por el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Ahora también, otra cosa que quiero que vean acá es lo siguiente. Las vellosidades terciarias se han desarrollado en el polo embrionario del embrión. Fíjense, entonces, esta estructura acá se van a llamar corión frondoso, porque estas vellosidades terciarias, fíjense que no están recubriendo a todo el corión, sino que se han quedado, sobre todo, desarrolladas en la porción embrionaria de este embrión. Esta estructura, entonces, de corión frondoso con las vellosidades, junto con la decidua basal de la mucosa uterina, va a formar la placenta. Justamente es como consecuencia del aumento tremendo de las demandas de nutrientes del embrión y de la necesidad de eliminar desechos, es que necesitamos aumentar esta superficie de intercambio entre los componentes maternales y fetales. Y eso va a llevar al desarrollo de esta placenta a partir del corión frondoso más la decidua basal materna. Entonces, fíjense que ahora tenemos un detalle ya de una placenta madura y del corión frondoso. Entonces, vamos a ver por pedacito. Fíjense que tenemos los cordones trofoblásticos y la coraza trofoblástica acá, y al mismo tiempo la decidua basal, fíjense que acá está en rosado, forma estos tabiques que se conocen como tabiques deciduales, que sobresalen en estos espacios intervellosos, en los espacios entre las vellosidades. Entonces, entre las vellosidades se mete la decidua basal y forma estos espacios intervellosos. Por otro lado, fíjense que en las lagunas trofoblásticas del sincitotrofoblasto está ingresando sangre materna, que ya dijimos, tiene que atravesar el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo, para llegar a los vasos sanguíneos que están adentro de las vellosidades terciarias de este mesodermo. Y por último, fíjense cómo acá, ¿sí? Por acá estaría el amnios, este es el pedicelo de fijación, también de mesodermo extraembrionario, se ponen en contacto los vasos de las vellosidades con los vasos sanguíneos del embrión a través del cordón umbilical. En este cordón umbilical, fíjense que tenemos la vena umbilical y 2 arterias umbilicales. ¿Qué es importante remarcar acá? Que acá tenemos la segunda excepción que existe al contenido de venas y arterias. ¿Por qué? Porque la vena umbilical y las arterias umbilicales son del embrión. Por lo tanto, nosotros sabemos que el concepto de vena es todo vaso que se aleja, el concepto de vena es todo vaso que se acerca al corazón. Pero en este caso, esta vena que se acerca al corazón del embrión, que es la vena umbilical, va a traer sangre rica en oxígeno y nutrientes provenientes de la placenta y de la madre. Mientras que las arterias, que por definición es todo vaso que se aleja del corazón, como estas arterias umbilicales
son del embrión y van desde el embrión hacia afuera, alejándose del corazón, en este caso son arterias, pero que van con sangre venosa, porque van con sangre con desechos. Bien, lo otro que quiero que miren acá también muy rápidamente, entonces, de vuelta, quedó todo el saco, toda la cavidad amniótica envolviendo al embrión, y el corión, donde tenemos el corión liso la mayor parte, y en esta porción que forma la placenta tenemos el corión frondoso con estas vellosidades que acabamos de describir. Entonces, ¿qué función tiene la placenta? Por un lado, va a permitir el intercambio de gases, nutrientes y electrolitos. También recordemos que permite una inmunidad en el embrión a partir del pasaje de inmunoglobulina G. Recordemos que estos anticuerpos maternos tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria y llegar a la sangre. Durante los 2 primeros meses del embarazo, recordemos que el sincitotrofoblasto estaba produciendo hormona gonadotrófica coriónica humana para mantener el cuerpo lúteo, y una vez que la placenta ya está madura, ella va a ser encargada de producir la progesterona para mantener el embarazo y el estrógeno que va a contribuir al crecimiento del útero y al desarrollo de las glándulas mamarias. Otra hormona que también produce la placenta es la somatotrofina, que antes recibía el nombre de lactágeno placentario. Esta somatotrofina, por un lado, va a contribuir al desarrollo de las mamas y también va a generar que el feto tenga prioridad sobre la glucosa sanguínea materna. Genera en la madre una especie de resistencia a la insulina para que la glucosa que hay en la sangre primero abastezca al embrión antes que a la propia madre. Eso lo hace la somatotrofina. Entonces, para terminar, vamos a hablar del parto. Podemos decir que la gestación dura aproximadamente unos 280 días o 40 semanas. Eso, si tomamos como concepto el momento de inicio de la última menstruación. Entonces, si consideramos el primer día de la menstruación, el parto, la gestación dura aproximadamente 280 días o 40 semanas. Si el criterio es el momento de la fecundación, o sea que pasaron aproximadamente 14 días, vamos a decir que la gestación dura 266 días o 38 semanas desde la fecundación. Entonces, durante las 2 a 4 últimas semanas de la gestación, el miometrio, que recordemos que era la capa muscular del útero, comienza a prepararse para el trabajo de parto. El trabajo de parto va a ser toda una secuencia de contracciones uterinas que van a llevar a que se dilate el cuello uterino, se expulse el feto y las membranas extraembrionarias junto con la placenta. Entonces, el primer proceso que vamos a tener durante este parto se conoce como borramiento. Esto ustedes no lo tienen, pero me pareció simpático mostrárselos, porque fíjense que acá, tapando, esto es el cuello del útero, acá tenemos la vagina, el bebé ya está en posición, y fíjense que acá hay lo que se conoce como un tapón mucoso. Todo este trabajo de parto va a hacer que ese tapón mucoso se pierda, y fíjense cómo se rompen, y esto sí lo tienen que saber, estas membranas extraembrionarias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? En el proceso que se conoce como borramiento y dilatación, fíjense que se va a producir el adelgazamiento, se acorta y ahora se produce la dilatación del cuello del útero. Entonces, borramiento incluye adelgazamiento, acortamiento y dilatación del cuello del útero. Ya se habían roto las membranas y esto es producto de las contracciones uterinas. Esta etapa de borramiento y dilatación termina cuando ya se produjo la dilatación del cuello. Luego tenemos la etapa de parto o expulsión, donde van a ser producidos por las contracciones uterinas, pero también porque se produjo un gran aumento de la presión intraabdominal por la contracción de los músculos abdominales. Entonces, el feto, fíjense que desciende hacia la vagina y básicamente se produce el nacimiento. La última etapa es el alumbramiento. El alumbramiento consiste en la expulsión de la placenta y de las otras membranas fetales. En fin, miren qué bonito que terminamos. Nos estamos viendo.